Bienvenidos a todos a esta escuela de filosofía, como muy bien ha dicho, que trata de rescatar el sentido que tuvo siempre la filosofía como amor a la sabiduría, amor al conocimiento, hasta que allá por el siglo XVII, con el auge del racionalismo, pasó a ser simplemente pues, un mero ejercicio intelectual desligado de la vida práctica. Pero desde siempre la filosofía se entendió como una actitud ante la vida, una actitud que nos ayude a conocernos mejor a nosotros mismos, conocer mejor el universo y el mundo en que vivimos, y también como un modo de vida que nos ayude a encontrar el camino de la verdadera felicidad y que nos haga mejores personas y por consiguiente contribuya también a crear una sociedad mejor. Una sociedad que hoy vemos pues muy necesitada de filosofía, sobre todo en estos tiempos de crisis y de decaimiento, digamos, de los valores éticos más esenciales. Es por eso que elegí el tema este de ¿qué nos puede aportar la filosofía en tiempos de crisis? ¿Qué ha aportado la filosofía a lo largo de la historia precisamente en momentos difíciles? Y bueno, habría primero que empezar aclarando qué entendemos por crisis. Crisis es una palabra que viene del griego, del verbo krinein, que significa separar. Es una palabra que tiene su origen tiene un origen agrario porque se utilizaba cuando se separaba el grano de la paja. Es como nosotros, por ejemplo, cuando utilizamos la palabra triar, pues ese era un poco el sentido que tenía originalmente. Lo que pasa es que luego, metafóricamente, cuando uno separa el grano de la paja, tiene que seleccionar lo bueno y dejar lo malo. Entonces pasó a significar un poco la capacidad de juzgar, de juicio. Es como un poco el concepto de viveka en la antigua India, que es el discernimiento. Y de esta palabra pues derivan muchas otras, por ejemplo, la palabra criterio, que es la capacidad de juzgar algo para emitir un juicio. En la antigua Grecia, por ejemplo, el criterión era el tribunal de justicia. Hay otra palabra también como por ejemplo hipocresía, que es una idea camuflada, o sea, un fingimiento. Hipo es debajo y crisis como juicio, pues lo que está por debajo. Y por ejemplo en Grecia a los actores, a los comediantes se les llamaba hipócritas, no en el sentido que lo utilizamos nosotros hoy en día, sino como en el sentido de, pues eso, actores que están representando un papel. Y luego, por ejemplo, la palabra crimen, que ya es una palabra latina pero derivada del griego, que no tenía el sentido que tenemos hoy en día de la palabra crimen. Hoy en día, pues cuando la utilizamos más para referirnos a un asesinato, lo que nosotros entendemos como un crimen, pero originalmente simplemente era una acción delictiva que necesitaba de un juicio para delimitar la pena que correspondía a ese acto. De ahí viene también la palabra incriminar, que nosotros sí que la utilizamos hoy en día como acusar a alguien de algo. Luego, por ejemplo, crisis también es una palabra que se utilizaba en medicina. Hay que entender, por ejemplo, que en la antigua Grecia, por ejemplo, la filosofía se entendía como una terapia del alma. Hay muchos términos filosóficos que tomaron del ámbito médico. Y crisis en medicina, pues, por ejemplo, un dato curioso, en Roma, por la relación entre medicina, cultura, filosofía, en Roma, por ejemplo, las bibliotecas se llamaban sanatorio del alma, valetudinarium animi. O sea que siempre hubo cierta relación entre la filosofía, el conocimiento y la medicina, la filosofía como terapia del alma.
Y en medicina, por ejemplo, la crisis es el momento en el que uno tiene que emitir un juicio, o sea, una terapia, para solucionar pues, la enfermedad que sea. Se ha utilizado mucho también la palabra crisis como cambio. Originalmente, no, como hemos visto, no significaba cambio, sino esto, pero sí que es un término que está muy relacionado con la palabra crisis, porque cuando, por ejemplo, se cita a veces una frase de Churchill de que toda crisis es mitad un fracaso y mitad una oportunidad, porque en los momentos de crisis pues uno tiene que dejar atrás algo que ya no nos sirve y tenemos que tomar una decisión, lo cual implica un cambio. Entonces es una idea que está relacionada con la palabra crisis, aunque etimológicamente no signifique cambio. ¿Y por qué entonces le damos ese sentido negativo? Porque cambios es algo completamente natural, o sea, la vida misma es un constante cambio. Por ejemplo, cuando se unen un óvulo y un espermatozoide, pues comienza todo un proceso de cambio desde algo que solamente lo podemos ver a través de un microscopio hasta un ser humano completamente formado, como es un bebé, que a lo mejor puede pesar una media de unos 3 kilos cuando nace. O, por ejemplo, si nos vamos al reino mineral, pues el carbón, en determinadas condiciones de temperatura y de presión, puede sufrir cambios que le llevan a convertirse en un diamante, o por ejemplo una simple semilla de apenas milímetros puede llegar a convertirse en un árbol de muchos metros de alto, o por ejemplo las galaxias que están en constante transformación. O sea, el cambio es algo no solo inherente a la vida, sino además necesario, porque si no, la vida no existiría. ¿Por qué entonces hablamos de que el mundo está en crisis? Bueno, crisis ha habido muchas a lo largo de la historia, crisis históricas, y, por ejemplo, cuando hablamos de crisis debemos entender que lo que lleva, digamos, a las culturas, a las civilizaciones, a momentos de esplendor son los valores humanos, valores elevados, como pueden ser valores éticos, ideales de belleza, de justicia. Entonces, cuando esos valores decaen, pues viene un periodo que llamamos de crisis. Pero es algo completamente natural. En la historia, por ejemplo, a veces tendemos a verla en un sentido lineal, el concepto materialista de la historia, como que es un proceso de constante, digamos, evolución desde lo más negativo, desde lo más pequeño hasta lo más elevado, y se ve un poco también nuestro momento histórico como un momento cumbre. Pero momentos cumbres ha habido muchos a lo largo de la historia. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Egipto llegó a cumbres a nivel de técnico que hoy en día, por ejemplo, todavía no sabemos explicarnos, por poner solamente uno, porque hay muchísimos ejemplos a lo largo de la historia. Y bueno, ha habido, como hemos dicho, diferentes momentos históricos de crisis, y ha habido también diferentes filósofos, sabios, que han aportado elementos para poder sobrellevar la crisis y poder salir de ella. Podemos viajar, por ejemplo, a la antigua China, donde vemos la figura de Confucio, que vivió una época muy convulsa, la época que se conoce como de los reinos combatientes, y en esa época tan convulsa él fundó su escuela, que buscaba de alguna forma una renovación moral de la sociedad, porque él veía que los valores éticos pues,
habían decaído. Y, por ejemplo, él decía que todo orden político es fruto de un orden ético. O sea, que de alguna manera la sociedad es fruto de las personas que la componen. En sus obras, por ejemplo, las Analectas, son de una gran elevación moral. Por ejemplo, un pensamiento que él dice: si guías al pueblo por medidas gubernamentales, ese pueblo procurará evitar la cárcel, pero carecerá del sentido del honor y la rectitud. Guía al pueblo por la virtud y reglamentalo por el li. El li era el orden celeste en la tierra, y el pueblo tendrá sentido del honor y del respeto. Él trató de alguna manera de cambiar el sistema, pero se dio cuenta de que él solo no podía, por lo cual se decidió a formar discípulos para que transmitieran sus ideas que han formado, digamos, el carácter chino y que lo han influenciado a lo largo de 2500 años, incluso hasta nuestros días. Si nos venimos un poco más hacia aquí, hacia nuestro mundo, hacia el Mediterráneo, tenemos lo que se conoce como el fenómeno griego. Y se habla de fenómeno griego porque los historiadores no se terminan de explicar cómo en un periodo tan concreto de la historia, que abarca apenas 3 siglos, se pudieron dar tantas escuelas de filosofía y tantos filósofos tan grandes que luego han influenciado muchísimo todo el devenir histórico a partir de entonces. Lo que no sé, y estos son los filósofos presocráticos, que son en la época que conocemos como la Edad Oscura, entre, digamos, el decaimiento de la civilización cretense, minoica, viene un periodo oscuro donde en la última fase surgen los filósofos presocráticos, pero lo que no se cuenta, por ejemplo, es dónde se formaron estos filósofos presocráticos, como Tales, Solón, los Anax, Heráclito, Empédocles, Pitágoras, Parménides, y todos ellos, o la gran mayoría, se formaron en Egipto. Y no solo estuvieron 1 o 2 años, sino que algunos de ellos incluso estuvieron cerca de 20 años formándose en Egipto, y luego llevaron esa sabiduría a Grecia, creando las diferentes escuelas. Pitágoras, por ejemplo, aparte de formarse en Egipto, también estuvo en la zona de Caldea con los astrólogos persas, y estuvo también en la India, donde también estuvo formándose y donde era conocido como Yavanacharya, que significa el maestro jonio. Pues bien, en una época tan convulsa como la que vivieron ellos, donde están, por ejemplo, las guerras médicas contra los persas, o, por ejemplo, las guerras del Peloponeso entre Esparta y Atenas, pues ellos trajeron toda una serie de conocimientos que posibilitaron lo que hoy conocemos como el siglo de oro de Grecia, con una gran pléyade por ejemplo, de filósofos como Sócrates, Platón o Aristóteles. El mismo Platón también se estuvo formando en Egipto, estuvo un tiempo allí. Grandes artistas, grandes científicos, de los cuales pues incluso hoy en día seguimos bebiendo de ellos. Luego, con la caída precisamente, o la decadencia de Grecia, con la muerte de Alejandro en el año 323, viene también una fase un poco de decadencia, y en esta época surgen escuelas moralistas como la escuela estoica o la escuela epicúrea. La escuela estoica la formó Zenón de Citio, y surge precisamente en un momento, como decimos, de decadencia, y posibilitaron precisamente una renovación de la sociedad,
con, por ejemplo, todo la fase del Imperio Romano, la fase cultural y civilizatoria, que trajeron sobre todo con los estoicos romanos, como Séneca, Epicteto o Marco Aurelio, y también Cicerón, aunque Cicerón también bebió de otras fuentes, pero fue muy influenciado por el estoicismo. Paralelo a la escuela estoica y también, y con muchos puntos en común, está el epicureísmo, fundado por Epicuro de Samos. A veces se confunde el epicureísmo con el hedonismo y son muy diferentes. El hedonismo es la búsqueda de los placeres materiales y el epicureísmo lo que busca es los placeres, pero los placeres del alma, como el camino para la verdadera felicidad del ser humano. Él, por ejemplo, decía, busca el placer que no venga seguido de ningún dolor. Él mismo vivió una vida muy sencilla, casi ascética, haciendo realidad, digamos, aquello que enseñaba. Por ejemplo, otra frase, si quieres ser rico no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Porque él pensaba que en realidad el ser humano no es más rico por lo que posee, sino por lo que no desea. Luego también hay una frase muy famosa que dice, nadie por ser joven se muestre remiso en filosofar, ni al llegar a viejo de filosofar se canse, porque para alcanzar la salud del alma, vemos que habla de salud, como decíamos antes, nunca se es demasiado viejo ni demasiado joven. Y ahí, por ejemplo, también podemos ver vínculos entre el epicureísmo y el budismo. El budismo, por ejemplo, parte fundamental de la doctrina budista son las 4 nobles verdades acerca del dolor. La primera es acerca del dolor como inherente a la existencia humana. La segunda es acerca de las causas del dolor, que es, por ejemplo, el deseo en todas sus variantes. La tercera es acerca de la cesación del dolor y la cuarta acerca del camino que conduce a la cesación del dolor. Y si nos preguntamos, ¿y qué es lo contrario del dolor? El placer. Pero igual que Buda no se refería al dolor físico, sino al dolor del alma, Epicuro también se refería a los placeres del alma, no a los placeres físicos. Avanzando en el tiempo, a la época medieval, siglos XI-XII aproximadamente, encontramos una escuela muy interesante que quizás no es demasiado conocida, que es la escuela de Chartres, que reunió a toda una serie de filósofos, todos ellos muy influenciados por el platonismo y por el neoplatonismo, como son Bernardo de Chartres, Gilberto de Poitiers, Bernardo de Tours y Juan de Salisbury y algunos otros más. Estos filósofos vivieron también una época de crisis, una época oscura, y contribuyeron, por ejemplo, a bastantes cambios, por ejemplo, a nivel artístico con el surgimiento del gótico y a nivel social, por ejemplo, con el fin del feudalismo. Y paralelamente, bueno, un poco después que ellos, porque con el fin del feudalismo ya viene el Renacimiento, también surge la Academia Platónica de Florencia, que fue, bueno, el mecenas fue Cosme de Médicis, el primero de los Médicis así más famosos o más conocidos, y fue fundada por Gemistos Pletón. Gemistos Pletón era un filósofo bizantino que recopiló toda la obra de Platón en griego, porque Bizancio, el imperio romano de Oriente, la lengua oficial, bueno, tenían el latín y el griego. Entonces recopiló todas las obras de Platón, por lo menos las que se pudieron conservar, y las trajo, además coincide también con la caída del imperio romano de Oriente. Entonces se trasladó a Florencia, fundó la Academia Platónica de Florencia,
en la que vemos también a personajes muy interesantes como Marsilio Ficino, por ejemplo, que tradujo toda la obra de Platón, que trajo Pletón, o por ejemplo Pico de la Mirándola, que escribió el discurso sobre la dignidad humana, que es una especie de manifiesto renacentista, o por ejemplo el gran León Battista Alberti, típico hombre renacentista que era arquitecto, era matemático, era poeta, era músico, pero sobre todo era filósofo. Y bueno, con sus ideas y con su empuje, pues de alguna forma promovieron el surgimiento de esa fase de la historia tan importante como es el Renacimiento. Crearon, bueno, a partir precisamente de la Academia Platónica de Florencia se crearon otras academias platónicas, como la de Roma o la de Milán. En la de Roma, por ejemplo, tenemos a Vincenzo Galilei, el padre de Galileo, que, por ejemplo, entre otras cosas, pues, contribuyeron al nacimiento de la ópera, por ejemplo, tal como la conocemos, uniendo lo que era teatro y música en la antigua Grecia, por ejemplo, pues todo eso lo trajeron nuevamente a Occidente. Y bueno, ya en nuestros días tenemos a un filósofo tan español como Ortega y Gasset, que quizá a lo mejor no se le ha dado, por lo menos a un nivel así popular, a nivel académico sí, pero a nivel popular a lo mejor no es tan conocido. Y es un personaje muy interesante porque, por ejemplo, él decía que todo el saber filosófico, toda la tradición filosófica es para saber quién soy. Y se pregunta, ¿qué somos? Lo que todavía no somos. También dice, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Entonces, tiene obras muy interesantes, reflexiones muy interesantes sobre nuestro momento actual. Y él, por ejemplo, hablaba de un término, una palabra, aletheia, que es una palabra griega también, que es muy interesante conocer, digamos, su etimología. En realidad las etimologías son muy interesantes porque las palabras expresan ideas. Entonces, ver un poco la etimología de las palabras es ver el origen de las ideas y ver también la evolución del pensamiento a lo largo del tiempo. Hoy en día, por ejemplo, vemos que cada vez nuestro lenguaje se va empobreciendo más y más y eso de alguna forma también es un empobrecimiento de nuestra capacidad de pensar. Pues la palabra aletheia se compone de dos términos, a, que es una negación, como por ejemplo en agnóstico, el que no cree, y letheia, que viene del verbo lethein. Tenemos también, curiosamente, la palabra alicia, deriva de la palabra griega aletheia. Pues bueno, letheia viene del verbo lethein, que significa olvidar. Entonces, la verdad, lo verdadero, es el no olvido. Y esto pues nos hace recordar, por ejemplo, a Platón. Platón en uno de sus diálogos más famosos, en la República, en el libro 10, habla del mito de Era un guerrero que murió en batalla, aparentemente murió, pero luego volvió a la vida. Y entonces él cuenta lo que vivió, lo que vio en ese periodo de tiempo. Y bueno, no voy a contarlo porque es un poco largo, pero nos dice que las almas antes de encarnar beben de las aguas del río Leteo. Leteo viene del mismo origen, del río del olvido. Y dice que las almas más evolucionadas beben poco y las menos evolucionadas beben más, con lo cual unos olvidan más y otros olvidan menos. Con lo cual vemos que es muy interesante conocer un poco la etimología de las palabras, porque precisamente la palabra verdad, lo verdadero es precisamente el no olvido, el recuerdo de lo que somos
realmente, lo que Platón diría la reminiscencia. Y volviendo un poco a la historia, al concepto de la historia, a veces nos comportamos con la historia y con nosotros mismos un poco tenemos cierta amnesia. Es bueno estudiar la historia para ver los errores que ha cometido el ser humano a lo largo del tiempo, precisamente para no volverlos a cometer y aprender a su vez de aquellas cosas que ha logrado, pues poder aprender también de ellas. Pero nos comportamos como si no tuviéramos historia, como si nosotros fuéramos el culmen de todo, y es como si nos volviéramos amnésicos. O sea, podemos hacer un ejercicio. Si yo, por ejemplo, ahora me olvidara de todo, sufriera de amnesia, pues no sabría ni quién soy, ni quién sois vosotros, ni cómo he llegado hasta aquí, ni dónde estoy, ni nada. Y a veces nos comportamos así, o sea, a veces llevados por, digamos, esta sociedad de confort, no nos preguntamos por preguntas existenciales, preguntas trascendentes, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, si somos simplemente pues, un amasijo de carne y huesos o somos algo más, si por ejemplo nuestros pensamientos elevados, nuestras emociones elevadas, nuestra conciencia es algo que depende del cerebro, de algo físico, o es algo que tiene existencia más allá de algo físico. Porque si dependiera del cerebro, pues los animales también tienen cerebro y no piensan, no reflexionan. Incluso algunos lo tienen más grande que el nuestro, como las ballenas, los elefantes o los delfines. Entonces vemos que son preguntas que deberíamos hacernos y que va también un poco relacionado con el concepto de la historia como memoria de lo que somos como humanidad. Luego también hay otra idea de la historia que hemos citado antes, que se ve la historia como algo lineal cuando en realidad más bien sería algo cíclico. Vemos, por ejemplo, que a lo largo de la historia hay toda una serie de civilizaciones, periodos de surgimiento, esplendor, decadencia, edades medias, esplendor, decadencia, o sea, se mueve todo por ciclos, todo por ciclos. Por ejemplo, hemos hablado de la época de los presocráticos, era una edad media, luego después, con la caída del Imperio Romano viene otra edad media, ahora muchos escritores y pensadores hablan de que estamos también en una edad media, o sea que los ciclos es algo completamente natural. Esto incluso lo podemos trasladar al ser humano. Hoy en día cada vez se habla más de una idea de la cual han hablado todos los grandes sabios de la humanidad, de todas las épocas y de todos los lugares, que es la idea de la reencarnación de las almas, que es algo, por ejemplo, de lo que también habló Platón en sus diálogos, por ejemplo, en la República. Es algo que podemos aceptar o podemos no aceptar, pero si nosotros tenemos una existencia independiente de este vehículo físico que ahora habitamos, quiere decir que preexistimos antes de venir y seguiremos existiendo, nuestra conciencia seguirá existiendo al dejar el cuerpo. Hay muchos casos de muertes clínicas donde precisamente confirman un poco esta idea. Se puede decir, pues eso es un tema de fe, porque nadie lo ha demostrado, tampoco nadie ha demostrado que no exista. Por tanto, es algo que, y además que nos podría hacer reflexionar, porque, por ejemplo, si no fuera así, tendríamos que aceptar de alguna forma la idea de un Dios injusto, que a unos les hace nacer en familias muy bien asentadas, con toda la vida resuelta, y a otros les hace nacer en familias extremadamente pobres y en situaciones de una gran degradación, donde no tienen casi ni para comer,
Entonces es algo que nos deberíamos plantear y reflexionar más allá de las ideas preconcebidas que podamos tener, porque como dijo la gran filósofa del siglo XIX, que fue Elena Blavatsky, nada es superior a la verdad. O, por ejemplo, Jesucristo también dijo que la verdad os hará libres. Es más, entre los primitivos cristianos se aceptaba la idea de la reencarnación como algo natural, hasta el siglo VI, en que el emperador Justiniano, en el segundo concilio de Constantinopla, en el año 553, abolió esta idea, como abolió también todas las escuelas de filosofía del mundo antiguo, para, de alguna forma, crear un pensamiento único y poder establecer, digamos, su dominación sobre lo que era el Imperio Romano de Oriente y parte que reconquistó también del de Occidente. Pero bueno, volviendo al hilo de la charla, si nos planteamos la búsqueda de posibles soluciones a momentos de crisis, vamos a encontrar que diferentes, como hemos dicho, diferentes filósofos, diferentes escuelas filosóficas ofrecieron diferentes respuestas, pero una de las preguntas que nos tendríamos que hacer también es cómo hemos llegado hasta aquí, para poder encontrar claves que nos permitan salir de esta situación de crisis. A veces decimos que hablamos de la crisis económica, decimos que el capitalismo está en crisis, pero su contraparte, que es el comunismo, también lo está, con lo cual el problema quizá no sea no sea económico, sino sea un problema de valores humanos, que son los que nos han llevado, porque el ser humano es el que forma las sociedades y las sociedades son el reflejo de lo que es el ser humano en cada momento histórico. Entonces, deberíamos entonces no buscar las soluciones fuera, sino tratar de buscarlas dentro nuestro. Porque, como hemos dicho, si el ser humano cambia, las sociedades cambiarán también. Y, por ejemplo, podemos plantearnos, bueno, si los que tienen el poder, que son los políticos o los grupos de poder que hay detrás de ellos, no han podido solucionar el problema y cada vez vemos un estado de degradación cada vez más creciente, ¿qué vamos a poder hacer nosotros simples idealistas? Y esto es algo erróneo. Es algo erróneo porque si nosotros, como vamos a ver ahora luego también, si nosotros no cambiamos, la sociedad no va a cambiar. Y, por ejemplo, los políticos que hemos dicho que son los que tienen tendrían la posibilidad de poder cambiar muchas cosas, vemos que son los primeros que se benefician de la crisis, del estado de crisis. Además, los partidos políticos, aparte de que están sumidos en una gran degradación moral, se han convertido en sectas políticas fanatizadas, al igual que algunas religiones, donde cada uno cree tener la verdad absoluta y ve al que piensa diferente como enemigo a destruir, en vez de trabajar todos juntos por el bien común, que es lo que debería significar la política. Además, vemos que han llevado, digamos, la polarización, esta polarización de que hablamos, de enfrentamiento entre unos y otros a la sociedad, donde vemos que, por ejemplo, cada vez hay más enfrentamiento entre padres e hijos, entre hombres y mujeres, entre izquierdas y derechas, entre, no sé, nacionalistas y no nacionalistas, entre los que son de un partido de fútbol y los que son de otro, de un equipo de fútbol y los que son de otro. Entonces, y además los políticos pues también tienden a fomentar esa polarización para que la gente se mantenga entretenida
y mientras ellos se dedican a lo suyo. Eso nos hace recordar un poco el mito de la caverna del que nos habla Platón en el libro séptimo de la República, y que para quien no lo conozca, aunque es bastante conocido, en él, como todos los mitos, tiene una fuerte carga simbólica, es algo pues alegórico, que todos los mitos tienen diferentes claves de interpretación. Nosotros vamos a coger una clave, más o menos una clave humana, que podamos entender. Nos habla, por ejemplo, de una caverna donde hay seres humanos encadenados al fondo de la caverna, donde no pueden mover tampoco la cabeza hacia los lados o hacia atrás, y donde hay un fuego y un muro, y por detrás de estos muros hay una serie de personas con una serie de objetos, entonces se proyectan unas sombras en el fondo de la caverna. Estas personas que están prisioneras en el fondo de la caverna, en realidad ellos creen conocer la verdad porque no han conocido otra cosa en su vida. Y tampoco se sienten prisioneros porque es la única condición que han conocido. Entonces, esto lo podemos trasladar un poco a nuestra sociedad actual, donde vemos, por ejemplo, todo el juego, por ejemplo, toda la influencia de la educación, de los medios de comunicación, redes sociales, donde se nos proyectan una realidad que hemos aceptado como la única realidad y donde el ser humano es fácilmente manejado. Los amos de la caverna juegan también bastante con el miedo de la gente. Por ejemplo, todos tenemos miedo, pues no sé, tenemos miedo a perder el trabajo, tenemos miedo a la soledad, tenemos miedo a perder la pareja, tenemos miedo a no tener dinero, tenemos miedo a perder el piso, tenemos miedo a perder el coche y a perder toda una serie de comodidades a las cuales estamos atados y que de alguna forma es la realidad que hemos conocido y bueno, y ellos utilizan mucho el miedo para manejar también a la gente. Luego, por ejemplo, también eso genera también dentro nuestro una gran insatisfacción porque cuando todo este mundo artificial de comodidades que nos hemos creado se derrumba, pues surge un poco el descontento y normalmente ese descontento lo enfocamos a veces hacia las personas que tenemos más cerca, que son las que menos culpa tienen, o a veces, por ejemplo, y en esto son muy hábiles los amos de la caverna, pues salimos, por ejemplo, a la calle a manifestarnos, a gritar, amparados por el anonimato de la masa, pero luego todo sigue igual. Y, por ejemplo, las revoluciones pues tampoco han sido nunca una solución, porque las revoluciones son cambios externos que nos vienen impuestos desde fuera, pero que no cambian nada dentro del ser humano. Y si el ser humano no cambia, las sociedades tampoco van a cambiar. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Es fundamental que lo tengamos en cuenta para poder encontrar posibles soluciones a momentos de crisis. Podríamos buscar, por ejemplo, hemos hablado de Confucio, podríamos buscar soluciones en las enseñanzas de Confucio, aunque nos es un poco lejano en el tiempo y un poco culturalmente también. Podríamos también buscar en los presocráticos, pero de los presocráticos se ha conservado muy poco, o sea, fragmentos aislados citados fundamentalmente por otros autores. Podríamos también recurrir por ejemplo, a los que hemos citado de la escuela de Chartres,
pero como ellos son platónicos, pues lo ideal sería recurrir a la fuente que es Platón. Entonces vamos a recurrir un poco a una escuela que es la escuela estoica, que es una escuela eminentemente práctica y que nos va a poder aportar bastantes soluciones en nuestro momento actual. Bueno. Los estoicos, por ejemplo, una de las ideas fundamentales que ellos tenían, por ejemplo, era la idea de filosofía como en el sentido etimológico. Nosotros, por ejemplo, hoy hablamos de filosofía como la forma de ver determinadas cosas. Por ejemplo, hablamos de filosofía económica, filosofía política, filosofía del deporte, en fin, de muchas cosas. Pero ellos utilizaban el término filosofía en su sentido etimológico como amor a la sabiduría y además lo ligaban con la práctica. Para ellos la teoría era el paso previo a la práctica y la filosofía, si se quedaba en un elemento meramente intelectual, no servía, porque para ellos la filosofía tenía que mejorar al ser humano y por ende a la sociedad. Luego, por ejemplo, ellos utilizaban mucho, por ejemplo, las reflexiones. Son muy conocidas las de Marco Aurelio, que en realidad era como un diario que él iba escribiendo todos los días. Ellos, por ejemplo, también utilizaban mucho los aforismos, que se los iban repitiendo en su día a día y que de alguna forma les ponían en una situación interior para poder enfrentar mejor las diferentes situaciones de la vida. Luego también trataban de relativizar mucho todos los problemas, todas las situaciones de la vida para verlas precisamente en su verdadera dimensión. Ellos, por ejemplo, decían que, por ejemplo, una idea bastante conocida de ellos es que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Por tanto, es inútil dedicar tiempo y energía a aquellas cosas que no podemos cambiar porque no dependen de nosotros, y que es mucho más útil dedicar nuestro tiempo y energía a aquellas cosas que sí que podemos cambiar. Por ejemplo, no podemos cambiar determinadas cosas que nos suceden a lo largo del día, pero sí que podemos cambiar nuestra respuesta ante ellas, porque eso sí que es algo que nosotros podemos hacer. Yo he resumido una serie de ideas fundamentales del pensamiento estoico. Es muy amplio porque todos ellos pues tienen diferentes obras en las cuales pues tienen infinidad de máximas, de pensamientos, de reflexiones, tanto Séneca como Epicteto como Marco Aurelio. Pero he seleccionado 10 ideas que pienso que nos pueden servir mucho en nuestro momento histórico, en nuestro día a día. Una de ellas, la primera, es el discernimiento. El discernimiento, como hemos dicho, es la capacidad de discernir entre lo real y lo verdadero, entre lo importante y lo superfluo, entre aquello que nos puede hacer bien y aquello que nos puede hacer mal. Entonces, lleva consigo el desarrollo, digamos, de nuestra capacidad de discernimiento. O sea, de poder saber y conocer qué cosas son buenas, a las cuales podemos dirigirnos, y qué cosas son malas, que tenemos que desechar. Otra idea, por ejemplo, es el autodominio. Todas ellas en realidad están relacionadas. Por ejemplo, el autodominio
es nuestra capacidad de poder controlar nuestras reacciones, nuestras emociones, nuestros deseos, para, de alguna forma, no ser esclavos de ellos, sino ser dueños de nosotros mismos. Por eso lo del autodominio. Fortaleza, por ejemplo, la fortaleza también se deriva de tener claras las ideas, tener un ideal de vida claro, tener claro qué cosas dependen de nosotros y qué cosas no dependen de nosotros, y tener sobre todo un sentido de dignidad por encima de cualquier otra consideración. Luego, por ejemplo, otra idea muy importante es la serenidad. Ellos hablaban, y en esto pues hay muchos vínculos también con el epicureísmo, porque Epicuro también hablaba, la serenidad, la palabra que ellos utilizaban era la ataraxia, que es la imperturbabilidad del alma. Epicuro también habló de ella, e incluso, porque tampoco es propia de Epicuro, en realidad este término lo utilizó por primera vez, que sepamos, Demócrito, uno de los presocráticos. Entonces, la serenidad es la imperturbabilidad del alma, es el sabernos parte de un todo, es el saber pues, que somos dueños de nuestro destino y que no hay nada, en realidad, si tenemos una idea clara de las cosas y una escala de valores suficientemente clara, no hay nada que nos pueda perturbar. Otra idea es la autarquía, que es el gobierno. Autarquía significa el propio gobierno, o sea, el gobierno de uno. Es la libertad de criterio, la libertad de pensamiento, el no dejarnos llevar por las ideas ajenas, por lo que otros puedan pensar de nosotros, sino tener nuestras propias ideas bien asentadas. Luego la austeridad. Los estoicos, al igual que los epicúreos, llevaban una vida muy sencilla, donde trataban de deshacerse de aquellas cosas superfluas, de aquellas cosas que no eran realmente importantes. El mismo, como hemos dicho, el mismo Epicuro pues llevó una vida casi de ascetismo, y los estoicos pues no llegaron a tanto, pero sí que tenían eso como una de sus ideas principales. Luego, por ejemplo, la honestidad. La honestidad es el equilibrio entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Muchas veces tenemos grandes ideas, pero luego no las llevamos a la práctica. O tenemos sentimientos elevados, pero luego nos dejamos llevar por lo primero que nos surge. Entonces, es el que haya un equilibrio entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. O sea, que toda nuestra vida tenga un sentido, una hilazón. Y sobre todo el tener una idea de dignidad por encima también de todas las cosas. Luego está la idea de esfuerzo. Esto surge de forma natural cuando dedicamos nuestra vida a aquello en lo que creemos y en lo que pensamos, aquello que es nuestro ideal de vida. Y en esto, por ejemplo, y entonces el esfuerzo sale naturalmente, o sea, no nos cuesta. Puedo poneros un ejemplo personal mío. Yo, por ejemplo, pues me gusta mucho la música, y de los 10 a los 20 años, más o menos, pues estuve estudiando guitarra clásica de forma autodidacta, porque no pensaba dedicarme de manera profesional. Y sobre todo en vacaciones, pues me tiraba desde que me levantaba hasta que me acostaba tocando la guitarra, sacando temas, transcribiéndolos, solamente paraba para comer y para ir al baño. Posteriormente, cuando empecé a estudiar filosofía, hacía lo mismo, pero por ejemplo leyendo a Platón, leyendo los diálogos de Platón, y eso no me costaba ningún esfuerzo,
porque hacía algo en lo que creía, algo que me gustaba, por tanto, no me costaba ningún esfuerzo. Entonces, es lo que ellos dicen, que cuando uno tiene un ideal de vida, el esfuerzo surge naturalmente, que en realidad pues tampoco es propiamente esfuerzo, porque surge naturalmente. Luego, otra idea que es la idea de bondad. Esta idea de bondad es buscar el bien para los demás. Está muy relacionada también con la idea de fraternidad universal. Ellos hablaban, los estoicos, del concepto de ser ciudadano del mundo y hablaban de la humanidad como su familia. Entonces, la bondad es el buscar el bien para los demás como camino a la verdadera felicidad. Es más, decían que buscando la felicidad de los demás es cuando encontramos la propia felicidad, más que cuando la buscamos para nosotros mismos. Y luego, por ejemplo, la idea de servicio, que es un poco lo que se deriva de todo lo demás, o el culmen de todo lo demás, que es precisamente el dedicar, digamos, y poner todos nuestros esfuerzos al servicio de la humanidad, de la cual todos nos sentimos en cierta forma deudores. Ellos sentían a la humanidad como su familia, y de igual manera que nuestros padres, por ejemplo, pues nos criaron hasta que ya fuimos mayores, ya pudimos valernos por nosotros mismos, ya nos independizamos y tal, y nosotros tenemos una piedad filial hacia ellos, pues de la misma manera el ser humano debe tener también un sentimiento de gratitud o de piedad filial hacia la humanidad. Y esto para ellos era un poco el culmen de todo. Bueno, no quiero alargarme más, simplemente un poco como conclusión, estamos viviendo momentos duros y pienso que es fundamental. Vivimos momentos duros y posiblemente vivamos momentos todavía más duros, no sabemos. Entonces vamos a tener que endurecernos interiormente. Esto no significa endurecer nuestro corazón y nuestros sentimientos, sino ponernos una especie de coraza, como los viejos caballeros medievales, ante las influencias negativas de este mundo que se cae a pedazos, para que lo mejor de nosotros mismos, los ideales pues, de belleza, de bondad, de justicia, de fraternidad, de alguna manera pues, no se vean contaminados por la suciedad de este mundo. Una de las peores cosas que podemos hacer es caer en un sentimiento de pasividad, de conformismo, pensar que nosotros pues somos pequeños, que no podemos hacer nada, pero como nos dirían los estoicos, hay cosas que sí que dependen de nosotros. Si cada uno de nosotros cambiamos en nuestro pequeño mundo, y si todo el mundo cambia su pequeño mundo, pues la sociedad poco a poco cambiará, aunque no lo veamos inmediatamente. Para ello, pues, debemos fortalecernos viviendo las enseñanzas de los grandes maestros de todos los tiempos. Por eso siempre se habló de filosofía como un modo de vida, porque de nada sirve conocer grandes ideas si luego no sirven para enriquecernos interiormente. Es como tener la nevera llena de alimentos, pero no utilizarlos. Terminaremos falleciendo por inanición. Y la inanición pues no solamente se puede dar a nivel físico, biológico, sino también a nivel psicológico, a nivel mental y a nivel espiritual, que es la peor de todas, porque cuando dejamos de tener un sentido trascendente, cuando dejamos de tener un ideal de vida elevado, es cuando somos presa más fácil de los amos de la caverna, que nos diría Platón.
y pienso que ya es hora de que salgamos de la caverna, abandonemos las cadenas, mostremos que hay un mundo más luminoso, que es posible un mundo nuevo y mejor, y un hombre nuevo y mejor, un hombre que sea pues más fraterno, más solidario, más incorruptible, más justo. Y nosotros esto lo estamos demostrando en cerca de 60 países en todo el mundo en que está Nueva Acrópolis como escuela de filosofía. Y es nuestra firme esperanza que esta gran familia de filósofos, de decenas de miles de filósofos, de todas las condiciones, de todas las creencias, de todas las razas, sea cada vez esta familia más grande, porque el mundo lo necesita hoy más que nunca. Bueno, gracias.